Buenas tardes tengan todos. Gracias y resultado de la misericordia de Dios estamos aquí, porque Él así lo permite. Quiero dar un tema que no se aleja mucho de todo lo que he venido hablando las semanas pasadas, que de hecho creo que un estudio no se grabó, parece que va a incorporarse después al canal. Qué raro, ¿verdad? Que un estudio de esa naturaleza no se haya podido transmitir, en donde teníamos que hablar acerca de lo que es liderazgo, un pastor, un, el perfil de un pastor. Pero bueno, de hecho es probable que lo volvamos a dar para así en vivo, para que todos lo escuchen. Pero bueno, pensando en esto, Dios puso en mi corazón un tema que es muy oportuno y creo que va a ser de mucha bendición. Bueno, no sin antes saludar a todos los que en estos momentos nos están sintonizando desde sus lugares, en donde quiera que estén. Dios les bendiga y sea de bendición esta palabra. Estamos transmitiendo, creo, sin problemas. Sí, brother, gracias a Dios. Hemos tenido varios problemas para transmitir, pero estamos transmitiendo en esta ocasión desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, para todos los lugares donde nos escuchan y con mucho corazón para todos, les digo. Aquí localmente somos pocos, sin embargo, los estudios, ya lo dije, siempre lo hago pensando en todos los que van a escuchar. En este caso, eh, los lugares grandes y pequeños, la ciudad de Puebla, los hermanos que están allá escuchando. Nadie debe de menospreciar un estudio o no se crean aquella historia de que a fuerzas tiene que estar un predicador ahí delante, ¿verdad? O como aquellas congregaciones donde dicen, pues no hay quien predique, pues ponemos al fulano es medio grosero, pero medio, no es tan grosero, es así, pero pues hay que predique, preferible que no haya nadie en ningún lugar. Y van a ver lo que les voy a hablar en este día. Quiero hablar acerca de la voz de Dios, de cómo escuchar la voz de Dios. Es un tema que Dios puso en mi corazón y que considero que es muy oportuno para estos tiempos. Vamos a ponernos en manos de Dios con una oración que suelo hacer no religiosamente, sino así como emblemática, como dando el lugar a quien le tenemos que dar el lugar, y ese es a Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos. Gracias por cada persona. ¿Cuánta necesidad hay en estos días de ti? Porque hay muchas voces de hombres, pero, pero poco se sabe de tu voz. Poco se sabe y se desea tu voz, Dios. Señor, yo te pido que nos des la oportunidad de entender este mensaje. Te lo pido con mucha necesidad y por todas las personas que tengo en mente, Dios, y tú también, Señor. Gracias de antemano, Señor. Amén. Hace alrededor de una hora Dios puso esto en mi corazón. Dirás, ¿a poco apenas preparas tus estudios? Debieras estar así muchas horas. Bueno, no es lo que puedas preparar, es lo que Dios te quiera dar. Y la verdad, yo espero que Dios toque mi corazón y confirme lo que Él quiere que yo hable. Y esto puso en mi corazón. He venido hablando acerca de varios temas que tienen que ver con el hecho de, en algún momento, por ejemplo, les hablé acerca de poner la mirada solamente en Jesús. Él es el que no falla. A Él debemos de buscar. Hablé de los malos testimonios también que a veces quieren aplastar nuestra fe para no seguir adelante. Hablé hace 8 días acerca de lo complicado que es hoy servir a Dios tomando el texto de cuando venga el Hijo del Hombre ahí en Lucas, ¿hallará fe en la tierra? Este tema que hoy Dios puso en mi corazón no dista mucho de lo que he venido hablando. Hablé de los pastores también, queriendo que la gente razone más y deje de depender
de hombres y no llame a los hombres como Dios no les llama, porque no son pastores. El día de hoy, Dios inundó mis pensamientos de una verdad que veo urgente para nosotros. Imagínense, ¿qué nos queda a todos los que estamos, y yo me pongo igual como espectador? ¿Qué nos queda a nosotros como espectadores al ver un mundo destruido? Destruido desde todos los aspectos que le queramos ver. Vamos a verlo secularmente. Vemos muertes, vemos adulterios, vemos muchas cosas malas allá afuera, asesinatos. ¿Sí? Hablo del mundo corriente, del que se dice no conoce de Dios. Pero dije ya, tenemos un escenario muy, muy complicado. Vemos este tipo de cosas y si miramos un poquito hacia los que dicen conocer a Dios, te deprime más. Te deprime, te lo digo en serio. Yo dije y he dado testimonios y los testimonios que doy son verdaderos, son ciertos. Pastores que violan, pastores que roban, pastores que adulteran, pastores que hacen muchas cosas malas. ¿Qué nos resta a nosotros? ¿Sabes qué es lo que nos resta? Por ejemplo, ahorita, la noticia muy sonada de este líder de la luz del mundo, a cual mucha gente ahorita le llaman el más hermoso entre los hijos de los hombres. Miren, para mí el más hermoso entre los hijos de los hombres fue cuando lo vimos, y es Jesús. Es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Pero ¿qué nos resta a nosotros? ¿Sabes qué nos resta? Voltear los ojos al cielo y saber que ahí está Dios. Y que Él nos puede hablar directamente a nosotros. Que nosotros podemos entender la voz de Dios y escuchar la voz de Dios. Y que no necesitamos a nadie. Ahora bien, esto pudiera alguien decir, los soberbios pueden agarrar aquí camino y decir, ¿ya ven? No necesito a nadie. Bueno, quiero que me acompañen a un texto rápidamente, que va a ser de alguna manera base para Isaías capítulo 66, para este estudio, en donde yo sé que Dios nos va a hablar. En donde yo sé que Dios va a tocar nuestro corazón. Isaías capítulo 66, en el versículo 2. Vean lo que dice la escritura, tan bella, tan hermosa. Dice Isaías 66, 2, si no lo encuentran, como vamos a ver muchos versículos, no se preocupen, los pueden anotar y en casa pueden revisar, o inclusive la enseñanza la pueden escuchar por la tarde, pues queda ahí grabada. Dice Dios, desde el versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y dice aquí, que tiembla a mi palabra. Dice Dios que Él va a mirar a todo aquel que es pobre y humilde de espíritu, pero que dice que tiembla a mi palabra. La verdad que muchas gentes están dispuestas a temblar ante la palabra de Dios, pero dicen, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde la escucho? ¿Cómo la escucho? Yo les dije, a nosotros nos queda voltear al cielo y escuchar la palabra de Dios. El problema es cómo entender la palabra de Dios, o más entendible y en un lenguaje para ustedes, cómo oír la voz de Dios para temblar ante ella. Hoy veo que aún los que son cristianos sinceros no saben escuchar la voz de Dios y ni siquiera entienden la voz de Dios, y me incluyo en algún momento de mi vida. Y esto es porque vuelve a ser acto de presencia la religión. La religión siempre nos distorsiona el cómo oír la voz de Dios. La voz de Dios la limita y la somete a un líder. Por ejemplo, los mormones. Dice de sí mismo el líder de los mormones, yo soy vuestro cerebro. O sea, tú no pienses, tú no esperes tener una comunicación con Dios, porque yo soy vuestro cerebro. O sea, yo voy a pensar por ti, yo voy a decirte qué hacer. Así que cada que
tú tengas duda de qué hacer, ven conmigo, porque yo te lo voy a decir. Lo mismo más o menos hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica como que le da a entender al ser humano, a ver, yo soy el que pienso por ti. Y toda la vida, y desde hace muchas décadas, y diría yo cientos de años, la religión ha dicho, yo voy a pensar por ti. Y lo que hoy vemos como religión, o gente que se dice que busca a Dios, es el resultado nada más de la ignorancia, en donde dejamos que otros piensen por nosotros. Hay familias que han sido dirigidas por religiones y piensan, la religión piensa por ellos. ¿Quién piensa por muchas de las personas, o casi todas, de la gente de la religión, esta luz del mundo? Ellos no dejan que Dios trate con ellos. Y esto ha sido un asunto desde siempre. Mientras pensaba y Dios me inundaba de estas ideas por la mañana, me venía a la mente cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés, tú, Moisés, habla con Dios. Nosotros no. O sea, tú ve y habla con Dios, pero nosotros no. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que los demás piensen por nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a aprender a oír la voz de Dios? ¿Sí? Yo quiero que entendamos cómo se escucha a Dios y te vas a dar cuenta que es algo tan simple, tan sencillo. No necesitamos que la demás gente piense por nosotros. ¿Sí? Dije que nosotros, y me ponía como espectador y hacía la pregunta, ¿qué nos toca hacer? Sí, nos toca mirar a Dios en la manera correcta y con la actitud adecuada. Dice, humilde. Hay que temblar ante la palabra y hacerlo con humildad. Pero, ¿cómo escuchar la palabra de Dios? Alguno dirá, hermano, yo vengo cada 8 días. Y eso es bueno, venir a escuchar la palabra de Dios. Pero a veces pienso, y ha sido un asunto mío con Dios, en cuanto a reflexionar a la tanta gente que ministro, y que a veces, perdónenme, pero es para muchos de ustedes que se dicen cristianos este mensaje, ustedes no saben oír la voz de Dios, a veces. A lo mejor hasta, y lo diría con mucha humildad, quieres que yo piense por ti, y que yo resuelva tus asuntos. Y yo tengo una función bíblica. Pero ¿hasta cuándo seremos aquellas personas que dejan en blanco su cerebro y que dejas que otro escriba en ti? Y que dejas que otro dirija en ti? Y que dejas que otros marquen la ruta que tú mismo puedes buscar, porque Dios es tan claro que dice, clama a mí y yo te responderé. Es un asunto yo te responderé. Clama a mí, así dice la Escritura, por los que no lo saben. O sea, Dios habla en una manera personal. Y vuelvo a repetir, esto sería nada más como paréntesis, no quiere decir que no pidamos consejo, porque hasta yo he pedido consejo, y vas a ver aquí ahorita en la Escritura cómo se escucha la voz de Dios. Pero la verdad, hoy necesitamos hacer lo que el ser humano naturalmente nunca ha querido hacer. ¿Qué? Salir al encuentro de su Dios en una manera personal y escuchar la voz de Dios en una manera personal. Pero Dios puso en mi corazón decir a ustedes cómo escuchar la voz de Dios. Y para ello quiero comenzar escombrando. Sí, Dios le dijo a Jeremías, te he puesto para arrancar. Tú no puedes plantar si no arrancas primero. Y yo no puedo hablar hoy de la palabra de Dios si no arranco las ideas primero que la religión ha puesto referente a cómo escuchar la voz de Dios. ¿Sí? O sea, hoy lo que diga el líder, él lo dijo y es incuestionable. ¿Sí? Y hay muchos líderes que probablemente ni siquiera queremos asumir un título, y hay quien en su corazón dice, no, pues lo que diga él, porque caramba, si yo soy un ser humano igual mortal. O como la gente sinceramente le dijo a Moisés, habla tú con Dios. No sé, no lo dice la Escritura, pero igual en algún momento Moisés les dijo, hablen con Dios también ustedes. Entiendan ustedes a Dios. Perciban a Dios. ¿Sí? Entonces, primero quiero arrancar. ¿Qué es lo que quiero arrancar? Hoy vamos a ver mucha Biblia. Muchos textos vamos a estar tomando. Y lo primero que quiero que vayamos a Números, capítulo 12, versículo 7.
para dar un poco más de énfasis en lo que quiero, o en este punto, o en este momento de este estudio, en cuanto a qué digo que quiero escombrar, quiero decirles, y lo dije en algún momento, son testimonios verdaderos. Los testimonios que yo les doy son testimonios reales de mi vida. Una vez vi a una persona que estaba en un lugar y yo estaba cerca de él y cerró los ojos así y hacía que hablaba con Dios. Inclusive decía, "Ujú, sí, ujú". Yo me le quedé viendo y dije, ¿cómo hablas con Dios? Y recuerdo que me dijo unas palabras, busca, también lo puedes hacer. Pero mi pensamiento de hablar con Dios era, yo quería también cerrar los ojos y no sé qué cosa oír y entender y decir, "Ujú, sí Dios, ujú". O sea, así como muy místico, muy místico. O cuando nosotros, fíjense, dense cuenta, cuántos testimonios hemos oído de muchos religiosos fantasiosos, que a veces ni siquiera les salen bien sus cuentos, pero pues ahí te lo dicen. Fíjese usted, dicen ellos, que estaba yo así, de repente, oí una voz y me dijo, tú eres el elegido, más o menos así. Y todos los que escuchamos decimos, ¿cuándo escucharé a Dios? ¿Cuándo voy a...? O que llega una persona y dice, hermanos, Dios me habló anoche y me lo dijo de esta manera. Y toda la gente se queda así, Dios le habló. Y lo que diga, pues nada más porque dijo que Dios le habló, entonces todos dicen, es que Dios le habló y cállate la boca y nadie dice nada, nadie opina, ¿por qué? Y cuando en los tiempos de Jeremías también decían, todos los profetas dicen, soñé, soñé, y le dicen al pueblo lo que soñaron, ¿sí? O sea, estos testimonios, ustedes estarán de acuerdo en que a veces como que nos oscurecen el significado real y verdadero de lo que significa la voz de Dios o cómo habla Dios. O sea, alguno puede decir, es que hermano, usted habla de que busquemos a Dios, de que sí, todo está bien pervertido, todas las religiones están bien retorcidas, la mayoría de ellas, y ahora lo que nos resta es voltear a Dios. Pero ¿cómo entiendo a Dios? ¿Cómo escucho a Dios? ¿Cómo es su voz? ¿Cómo la puedo percibir? ¿Cómo puedo determinar? Esto es Dios, aquí me habló Dios, lo tengo bien en claro. Sí, bueno, repito, primero hay que escombrar. No sé qué caramba tengas ahí en el cerebro, discúlpame la expresión, pero hay que arrancar primero. No podemos sembrar la palabra si no primero arrancamos las ideas incorrectas. ¿Sí? Para empezar, al leer esto, bueno, quiero leer el versículo, ya lo tenemos ahí, creo, ya estamos todos. Números capítulo 12, versículo 7. Dice, desde el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Sí? Cara a cara hablaré, dice aquí, con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Quiero ir explicando, a la vez voy a ir explicando cómo es la voz de Dios, cómo se manifiesta, cómo se quiere manifestar, cómo se ha manifestado a los seres humanos, cómo les ha hablado, porque no sé si ustedes ansíen esto, pero yo sí, y a cada momento, que Dios me hable. Yo sí lo ansío. Y todos, y si tú dices, yo no lo ansío, no, pues lo deberías de ansiar, porque hay muchas cosas que tenemos que oír de Dios, y a diario, y continuamente, y no solo una vez. Pero aquí está, quiero dar una respuesta. Y quiero a la vez escombrar. A la vez escombrar. ¿Por qué? Porque la gente al oír o al expresarse respecto de cómo habla Dios, de cómo se manifiesta el ser humano, pareciera que para usted lo único que existe es el libro de Números, capítulo 12, versículo 6, en donde no has visto a mucha gente que solamente creen que Dios puede hablar audiblemente, es decir, y eso es lo que mucha gente quiere, ¿no? Y busca. Y están rodeados
de la palabra de Dios, de la voz de Dios, les está tocando, hey, aquí estoy, aquí estoy. Y ellos quieren escuchar la voz de Dios porque están ciegos y porque la religión solo nos ha arrojado la idea de que Dios solamente te habla cuando te metas en un cuarto oscuro, que nadie esté, y además en ayuno, y de ser posible unos 40 días para que te hable claro y lo entiendas claro, y que te metas ahí a algún lugar o te vayas a una montaña, ¿verdad? Y ahí estés en una especie de contemplación y de repente, ¡paz!, te asusta la voz de Dios y te habla. Este es el primer error que quiero escombrar. Eso no es cierto. Decir eso es decir que la Biblia miente en todo lo demás que hoy vamos a estudiar respecto de cómo se manifiesta y cómo habla Dios al ser humano. Muchos solo te dicen, oye, y te preguntan, ¿Dios no te ha hablado a ti? Y tú dices, pues no, te ha hablado un montón de veces, pero tú dices, no me ha hablado. Porque no lo he escuchado. ¿Por qué? Porque está sometido al régimen, a lo que impuso la religión. La religión así lo dijo. Sí, tienes que escuchar algo o la voz audible de Dios o alguna cosa rara y extraña, ¿no? Como en alguna religión, se los dije, cuando hablé acerca de la religión, ahorita se está retransmitiendo los temas de la religión, son testimonios verdaderos de una mujer que dice que cuando se convirtió, entró en un lugar, o la metió en un lugar que se llama La Espera, y ahí en el cuarto estaba en la espera, obviamente, en la espera de que Dios le hablara o de que Dios le mostrara algo así místico, ¿no? Y de repente dice que se le apareció no sé qué, se le aparecieron algunas cosas raras, extrañas, que vio ahí un resplandor, cosas así, ¿verdad? La religión ha robado la sencillez de la palabra de Dios, de la manera en que Dios habla al ser humano en una manera sencilla. Sí, muchos cristianos están esperando señales, están esperando cosas así fuera de lo normal, una experiencia anormal para decir fue Dios. Y todo lo que no sea anormal, así raro, extraño, celestial, eso no es de Dios. Sí, pero lo que es de Dios y lo que es la voz de Dios, aquí dice, si pusieron atención, dice aquí Dios respecto de la manera en que le iba a hablar a quién, a Moisés. De entrada está haciendo Dios, si ustedes ponen atención, de entrada aquí Dios está haciendo una aclaración, ¿sí? Y dice, versículo 6, volvamos a leer. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él, ¿sí? Pero dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente. Aquí vemos que Dios, al relacionarse con los mortales, en este caso con Moisés, alegó y dijo Dios en defensa de Moisés, con él. Con otros no voy a hablar así, aquí lo está diciendo. A los otros les voy a hablar en visiones, pero con Moisés voy a hablar cara a cara, con Moisés. Así que no te apuntes tú, porque dice, con Moisés hablaré cara a cara. O sea, ¿cómo se manifiesta Dios con el ser humano? ¿Sí? ¿Que se puede escuchar la voz de Dios? Pues sí, ahí está, claramente. Ahí dice que Dios habla, o sea, en este tema dije, vamos a hablar cómo se relaciona, cómo se relacionó Dios, cómo quiere relacionarse, cómo quiere hacer escuchar su voz en nosotros. Si lo entendemos perfectamente, te va a dar gusto. Te va a dar gusto el pensar que no precisamente Dios dijo, para saber, para que tú sepas que estoy hablando contigo y que soy yo y no es otra persona, me tienes que escuchar y ver. Así. Ahí dice que no. Dice, a otros hablaré en visiones y en sueños. Ahorita vamos a tocar ese punto también. Pero dice, con Moisés hablaré claramente. ¿Qué aprendemos aquí? La exclusividad de Dios. Dios dijo, en esa manera yo solo quiero hablar con Moisés. En la manera en que habló con él. Ahí lo expresa, ¿sí? En una manera muy cercana, muy íntima, audible, ¿sí? Entonces Dios sí hace o hizo en algún momento dado escuchar su voz. Pero el error de las personas, el error es decir que para que tú creas que la voz de Dios la estás escuchando, ¿sí? Te tiene que pasar algo sobrenatural, vientos recios, ¿sí? Como cuando Dios hizo pasar todo su bien delante de Moisés, o cosas así. Ese es el error de la religión.
que pueden hasta criticar a otros y decir, este no sabe escuchar la voz de Dios, póngase en ayuno, caramba, póngase en ayuno, veladas de oración y va a ver cómo usted hasta le va a espantar la voz de Dios. Así lo dicen, pero son ignorantes, porque queridos, si bien es cierto que Dios en algún momento sí se relacionó con ciertas personas específicas y de cierta manera exclusiva, pues ahí lo está diciendo, con Moisés me voy a relacionar así, ¿sí? Pero, ahí les va, dice Job 33, vamos a abrir el libro de Job capítulo 33. Creo que Dios puede hablarle a una persona audiblemente, claro, pues ahí lo dice la palabra, lo hizo con Moisés. ¿Con cuántos más Él elija para hablarles? No sabemos, ¿verdad? Pero es una manera en la que Dios se relacionó con el ser humano. Job 33, versículo 14. Estamos aprendiendo y estudiando cómo se relacionó Dios con el ser humano, cómo se quiere relacionar, cuáles son las maneras que Él utiliza para hablar y dirigirse al ser humano. Job capítulo 33, versículo 14. Dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le señala el consejo. Hasta ahí leemos. Número 1, Dios sí se ha relacionado en algún momento con el ser humano audiblemente. Si tú te pones a reflexionar en lo que dice ahí, habla de una exclusividad en ese momento con Moisés. Aquí vemos que Dios también habla a través, dice ahí, de sueños y en visiones. Estos dos puntos, a esto me referí cuando dije primero quiero escombrar. Porque nadie puede decir, si Dios no te habla audiblemente o en sueños, entonces no hay ninguna otra manera que Dios pueda hablarte a ti. Y entonces ahí sí podemos caer en depresión. Porque yo les digo una cosa, si Dios solo habla en sueños o solo habla audiblemente y es la manera de relacionarse con el ser humano, el primero que está mal soy yo. Jamás he escuchado la voz de Dios. Jamás. Yo jamás he escuchado la voz de Dios audiblemente. Tampoco he tenido experiencias de calores así, o de cosas extrañas y visiones raras. Tampoco Dios, que yo recuerde, me ha hablado alguna vez a través de sueños. No, que yo recuerde, no. O sea, no lo recuerdo. Entonces, en estos dos puntos, un servidor está reprobado. Si yo creyera como la religión, que solo metiéndote en ayuno y que Dios escuches la voz de Dios, o que caigas en sueño y que sueñes que eres un gran predicador, entonces es la voz de Dios, vas a ser un predicador, vas a ganar muchas almas, entonces un servidor está reprobado. Yo no sé escuchar la voz de Dios. Es más, no he escuchado la voz de Dios, claro, en esa manera. Pero aquí es donde empiezo, por así decirlo, mi alegata. Y a darte las buenas noticias. Porque si bien es cierto, yo no puedo negar que Dios habla a través de sueños. De hecho, cuando alguna persona habla a través de sueños, a veces digo, ay, estas personas. Una vez una persona escuchó que yo andaba bien mal con Dios y me dice, oye, soñé que estabas bien mal con Dios, que eras un rebelde. Y dije, ¿por qué? Por esto y esto. Entonces le expliqué, no, mira, esto pasó así. Y después me habla a la semana o después, soñé contigo, sí, que ya andabas bien. No, por favor. Tus sueños son el resultado de los comentarios que escuchas. Eso no quiere decir que Dios no habla. Dios sí habla a través de sueños. Y yo lo creo, ¿eh? Yo no estoy diciendo, aquel que diga que Dios le habla a través de un sueño, no está oyendo la voz de Dios. No es cierto.
O sea, entiéndanme que estoy tratando con aquello que ha robado la sencillez de la voz de Dios. Esto ha robado la sencillez. Porque díganme sí o no, cuando tú ves a esos visionudos que nada más hablan y que dicen y que te hablan en lenguas y que Dios me habló, caramba, anoche me dijo esto, y tú dices, ¿cuándo voy a llegar? Este hombre me queda lejos en cuanto a espiritualidad, jamás le llego. ¿Sí o no nos sentimos disminuidos? Cuando realmente no es así. La voz de Dios es más sencilla, no es lo único, ni es la única manera. Y si alguien quiere decir, ya estoy en un nivel adecuado delante de la presencia de Dios, porque ya soñé y porque ya escuché su voz y que ya tuve una visión, entonces usted está muy limitado. El que está mal es usted. Porque ahorita vamos, y aquí comienzo a hablarles a ustedes de la manera tan sencilla en que habla Dios. De la manera tan sencilla en que Dios habla al ser humano. Quiero que nos convirtamos en gente sencilla. Y usted que es un payaso, porque no es otra cosa, que Dios me habló, que esto, cosas sencillas de Dios que ahorita vamos a entender, que usted ni las entiende, ni las quiere ver, y ahí Dios le está hablando, y usted, pero usted dice que soñó, y usted dice que un montón de vanidades, ¿verdad? Es el error ahora de mucha gente, y hay congregaciones que el perfil y el camino que agarran es ese. A ver, hermanos, ¿qué soñaron? La revelación, hermano. ¿Qué le reveló, hermano, Dios anoche? Así son, así son. Y te das cuenta en que Dios no les ha revelado nada y que son semejantes a aquellos profetas de los tiempos de Jeremías que dicen, soñé, soñé, y Dios no les ha hecho nada. Y Dios decía, Dios, ellos les dicen, paz tendréis, paz tendréis. Y dicen que hablan de tu parte. Sí, y así son muchas personas. Ahora, queridos, yo entiendo que para este momento, el que estamos viviendo ustedes y yo, no necesitas tanto meterte en meditaciones, en contemplaciones, en un cerro para escuchar la voz de Dios. Vamos a convertirnos en sencillos, a buscar ser sencillos y a saber apreciar la voz de Dios, a saber valorarla y decirle, eres tú y nadie más. Y no necesito un sueño, y no necesito una visión, y tampoco necesito escuchar tu voz así que te diga, deja el pecado, aléjate de esta circunstancia. Si alguien quiere o espera que Dios le hable así, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas porque quizás no lo haga Dios así. No como tú quieres o no como nos han enseñado la religión. ¿Sí? Pero bueno, dejando estos dos puntos que funcionaron como para escombrar, arrancar, ¿sí? Y espero que nadie tenga dudas que estas no son las únicas maneras en las que Dios habla, ¿sí? Por lo que estoy explicando en estos momentos, ahora demos paso a, a razonar y a mirar cómo es que también, escúchenlo, sin negar esto, sin negar que en algún momento Dios puede hacer oír su voz, yo no lo estoy negando, pero no podemos limitar a Dios y decir esta es la única manera, y ya. Y sí te puedo hablar que decenas de personas, ¿sí? Ustedes, si han oído un poquito el reportaje de esta secta Luz del Mundo, si han visto, todo comenzó con un oí a Dios. Escuché y me cambió el nombre, ¿no? Aarón. Si ustedes comienzan y escuchan ahí, soñé, es que esto está muy de moda. Yo soñé, yo vi, yo escuché, me dijo Dios, etcétera. Y mira, todo lo que dice la Biblia no les importa. Si les importa más, soñé, vi, tuve una visión. Pero la santa palabra de Dios, si la leyeran, les dirigiría hacia otro punto, hacia otro rumbo. Ahora vamos a empezar con todas las maneras en las que Dios habla y nos ha hablado vez tras vez y a veces no hemos querido entender. ¿Sí? Dice así la escritura, vamos aquí en Job capítulo 33. En el versículo 17 dice, desde el 16, para retomar un poco lo que habíamos venido leyendo. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Está hablando como Dios habla, a través de ciertas, de sueños, de visiones.
Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón, la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Y escuchen lo que dice. Y subrayen. Versículo 19 dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte. Dice también, ¿de qué viene hablando? En una o dos maneras habla Dios. De cómo habla Dios está hablando. Para aquellos que solo limitan la voz de Dios, o la presencia de Dios en una vida, o la cercanía de Dios en una vida, a visiones, o a escuchar su voz audiblemente. Aquí dice versículo 19, también, o además de lo que vengo hablando, ¿sí? Además de lo que vengo hablando, también dice aquí, sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. A ver, aquí vuelvo a lo sencillo. Y si no creen ustedes que esta sea la voz de Dios, entonces no van a creer nada absolutamente. Seguirán esperando un sueño, seguirán esperando que Dios remueva y haga temblar tu casa donde oras, o te vayas a un monte a escuchar la voz de Dios. Seguirás, pero estarás rodeado de los pensamientos de Dios respecto a ti y la cercanía de Dios, porque aquí dice, también sobre su cama es castigado. O sea, la manera de hablar de Dios no tan solo es audible y en sueños y en visiones, sino sobre su cama, dice aquí, y está hablando, si ustedes lo entienden, de enfermedad. O sea, Dios también se hace escuchar a través de una enfermedad. No dice la escritura en un salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Muchas veces Dios trata a las personas a través de enfermedades, y es la mismita voz de Dios, escúchenlo bien, la mismita voz de Dios, algo así como si a lo mejor una persona está esperando, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero oírla. En mi religión me dijeron que tengo que escuchar algo así raro y ver y tener visiones o un sueño o algo, por favor hazlo. Caramba, Dios ya lo está haciendo. Está enfermo. Si una persona está enferma, en un estudio, en alguna ocasión dije, privilegiada. Pero repito, si no lo vemos así, entonces, ¿sabes qué estamos haciendo? Menospreciando la voz de Dios. Porque aquí lo dice claramente también. O sea, además de que Dios le habla a través de un sueño a una persona, también dice, sobre su cama es castigado. Dice aquí la escritura, con dolor fuerte en todos sus huesos. Dice aquí la palabra, aquí ya no habla de visiones, aquí ya no habla de un sueño, aquí ya no habla de que escuché la voz de Dios y fue fuerte. Es que Dios, tú no le vas a poner a Dios la condición de decir, a ver Dios, para escucharte y para saber que estás ahí, que me hablas, quiero que lo hagas de esta manera, que me guste Dios, que me guste a mí. Como un hombre dijo en un día, yo le dije a Dios, dime que me amas, pero lo quiero escuchar. Y él dijo, y sí me lo dijo Dios, me dijo que me amaba, dijo él. Bueno, a lo mejor sí se lo dijo, pero es la única manera de decir te amo. Funciona como nosotros, ¿no? No es la única manera de decirle a nuestros hijos te amo, diciéndole te amo, escúchalo. Si vamos vamos, algo tan sencillo, si vamos al centro y nos acordamos de un juguete que le gusta y se lo llevamos, aunque no le digamos te amo, se lo estamos diciendo, ¿no? Estamos reflejando el amor. Y aunque no escuches la voz audible de Dios, que diga, que tú quieras decir, ¿cómo es la voz de Dios? Quiero escucharla, quiero que Él me diga, yo no quiero que nadie me hable, que yo quiero oírlo a Él y escucharlo a Él. Pues estarás en un error, porque Él ya lo está haciendo, y aquí lo dice su propia palabra, dice que Dios habla al ser humano en su cama, en su cama. ¿Por qué crees que la gente que se enferma, si el nombre de Dios estaba en su mente en algún lugar ahí apartado, ya con telarañas olvidado, inmediatamente, Dios, si existes, entonces la gente se empieza a acordar de Dios. Ustedes debieran decir, Dios, ¿quién
soy yo para que me hables. Alguien dirá, ¿oíste a Dios? Tú dirás, sí. ¿Cómo es su voz? No, espérame, no escuché su voz. Me enfermé. El dolor vino sobre mi vida, mis huesos. Sí. Me colmó de dolores. Entonces entendí que mi camino no era el correcto. Que no había entendido y valorado todo lo que es Dios. Esta es la tercera forma en la que Dios habla y está en la Escritura. Dice, también sobre su cama, escúchenlo, es castigado con dolor fuerte, en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Yo he dicho que los enfermos son bienaventurados, y yo lo he visto. Y quien así lo quiere valorar y apreciar a Dios, yo he visto gente llorando cuando después de una enfermedad entienden tantas cosas. Les puso el ejemplo de una persona de por aquí cerca, Tepeaca, presidente de una comunidad. Se quitó de su cargo porque empezó a enflacar. Una enfermedad repentina, cáncer. Nosotros lo fuimos a ver. Y en medio de esa enfermedad no hizo lo que muchas gentes hacen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué otros están sanos y yo estoy así? No maldijo a Dios, no maldijo la enfermedad. Lo fui a visitar y curiosamente la gente soberbia no quiere que nadie más escuche acerca de sus maldades. Llevaba yo varias personas a mi lado y empezó a decir delante de todos, a decir que quería buscar a Dios. Citó la manera tan ridícula que se alejó de una congregación porque dijo, es que me trataron mal, me hicieron mal. Y dijo él, yo estuve mal. Los enfermos son bienaventurados. Él dijo, yo estuve mal. Y ahorita los hermanos en Coapiastla escucharán, sabrán, porque saben de esa historia ahí. Ahí fue. Él delante de todos me empezó a decir, pero imagínense, y Dios todavía le dio una oportunidad muy bonita y todo lo entendió como de parte de Dios. Yo recuerdo que entonces predicaba yo ahí en Coapiastla, ahí estuve, y él llegó, ese día fue domingo, lo vi por última vez lo vi, el cáncer lo mató. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo? Quien no sepa nada diría, ¿por qué? ¿Por qué tan de repente y por qué así? ¿Por qué? Bueno, cuando no entiendes la escritura y cuando no entiendes la manera que trata a Dios, a lo mejor puedes culpar a Dios, pero yo te digo una cosa, se cumple lo que yo veo aquí. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos los huesos. A través del mismo dolor trae como resultado reflexiones. El mismo dolor trae como resultado meditaciones. El mismo dolor trae como resultado el valorar lo que nunca ha valorado. El mismo dolor trae la memoria a Dios. Es lo que dice aquí la palabra. Dice, y su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que le anuncie al hombre su deber y que le diga, fíjense, que le diga, Dios tuvo de él, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Queridos, la verdad se los digo, qué ilógicos, qué antibíblicos a veces nos volvemos cuando no escuchamos o no entendemos la manera en que habla Dios, porque aquí lo está diciendo, también de esta manera habla Dios. ¿Cuántas personas cuando se enferman, qué valoran? La salud, las fuerzas que antes tenían y ahora ya no tienen?
las fuerzas con las que se pudo buscar a Dios, y ahora es debilidad, y ahora es quebranto, ¿verdad? De alguna manera. Esta es otra manera en que Dios habla. Solo aprende a escucharla y solo aprende a entender, como dice aquí, si hubiere alguien cerca de él que le diga, esta es la voz de Dios, Dios tuvo misericordia de ti, te está librando, por eso estás enfermo, ¿sí? Y las personas que están enfermos, si hay algún enfermo, yo sí creo que Dios sana, Dios no ha puesto en mi corazón decir, a ver, véngase, sanidad. Yo no te diría, vente, vamos a orar por ti para que sanes. Yo te diría, estás enfermo, bendito sea Dios. Y no deseo que sanes. Entonces, ¿cómo que no? No deseo que sanes. Hasta que esa enfermedad termine, o a través de esa enfermedad, Dios termine de hablarte. Porque muchas personas son responsables y van a llegar ante Dios y van a decir, Dios, pues nadie me habló de ti. No necesitabas que alguien te hablara de ti, de Dios. Simplemente dentro y en medio de tu dolor y de tu enfermedad, sea cáncer, sea SIDA, sea lo que sea, en medio de ese dolor, la voz de Dios ahí está. Tú dirás, pero ese es Dios. Y tú te tienes que sentir privilegiado, privilegiada, bienaventurado. Pero muchos dicen, no, esto no es Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Esta es una maldición. Esta enfermedad es una maldición. Ya leímos aquí lo que dice la Escritura. ¿Cómo más habla Dios? Yo estoy invitando a la sencillez. Lo sencillo. Lo sencillo. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Proverbios capítulo 1, versículo 20 dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hasta ahí leemos. ¿Cuál es y cómo es la voz de Dios, queridos? ¿Dónde encuentro la voz de Dios? Miren, permítanme y ser tan atrevido en decir, olvídate ahorita de meterte al cuarto y decir, aquí de rodillas voy a estar escuchando, y hasta que no escuche la voz audible de Dios, entonces estaré satisfecho y diré que Él me habló, ¿sí? Olvídate ahorita de esos, olvídate de sueños, y espero hacer un cambio en tu mente de lo místico a lo humanamente entendible, a lo sencillo como una enfermedad. Así pues que le puedes decir a quien sea, a tu abuelo, a tu hermano, a tu primo, está usted enfermo, bendito sea Dios. Todo lo que Dios le haga reflexionar respecto de la vida, respecto de la salud, respecto del que Él es el dueño de la vida, el que sana, el que puede sanar y que puede dejar que la enfermedad siga. ¿Sí? Volvámonos, queridos, a lo sencillo y disfrutemos la voz de Dios. Y dejemos de anhelar y de decir, va a haber un congreso y va a haber un predicador que está muy cerca de Dios y que ese sí le habla a Dios. Pues si tú quieres, te puede hablar. Es más, nada, te ha hablado, solo que te volteas o no lo entiendes o tienes ideas místicas o no quieres creer de corazón y disfrutar en realidad la voz de Dios y decir, gracias Dios por esto que tú me has hablado. Muchos nada más para decir que Dios le ha hablado, dicen que tiene que estar un predicador así que muy ungido, que dice que vio a Dios o escuchó a Dios una noche antes. Ay, Dios me habló. ¿Y qué dice aquí? La sabiduría. ¿Sabes a qué se refiere con la sabiduría? A la voz de Dios y a la palabra de Dios. Y ve dónde dice. No dice que clama en el corazón del iluminado, del apóstol, del que está muy cerca de Dios, del profeta. No, dice la sabiduría clama ¿dónde? En las calles. En las calles, o sea, la voz de Dios todos los días está en las calles y el ser humano no lo quiere entender. Y te voy a explicar cómo y por qué. Pero volvámonos, queridos, a lo sencillo. Si nos volvemos sencillos, disfrutaremos la voz de Dios hasta en el evento más insignificante que dices, eso es algo que no tiene nada que ver conmigo. Dirás, sí tiene mucho que ver conmigo. ¿Por qué dice? Dice que la sabiduría o la voz de Dios o la palabra de Dios clama. Ni siquiera dice, está ahí silenciosa, susurrando. No, dice, clama, grita en las calles.
alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Qué interpretación le damos a ese pasaje? Usted dirá, a ver, ¿dónde está? Quiero ir y buscar. Dice que clama en las calles. Quiero ir a las calles y ver dónde está. Porque es la voz de Dios. ¿Sabes a qué se refiere? Todos los días a nuestro alrededor hay circunstancias y eventos a través de los cuales Dios nos habla. Y por eso digo que muchos, hasta cristianos, ni siquiera saben escuchar la voz de Dios realmente. Porque te voy a decir una cosa. En todo lugar a donde tú vayas, vas a encontrar algo a través de lo cual Dios te hable. Ejemplo, les va un ejemplo. En Ecatepec, hace unas semanas, murió un pequeño de 16 años que estaba robando. El padre, y ahí están las imágenes del video, estaba llorando por su hijo. Cuando la Biblia dice que la sabiduría clama en las calles, se refiere a todo lo que tú y yo vemos, que nos deja una enseñanza, una reflexión, si así lo queremos. ¿Por qué razón? Porque este hombre llorando por su hijo, el de 40, y el pequeño de 16 años, y él estaba llorándole al pequeño. Si tú quieres ser sabio, tú aprendes muchas cosas. Y sabes que ahí está la voz de Dios. Muchos dicen que Dios me hable, que me den un estudio acerca de la familia. ¡Ah, caramba! ¿No te hace reflexionar nada? ¿Qué educación recibió ese niño de 16 años, ese adolescente, para que muriera en manos de la policía después de que estaba robando o intentando robar? ¿No te hace reflexionar? O sea, los eventos que todos los días vemos no nos hacen reflexionar. Y si esto no lo entendemos así es porque nosotros tenemos ideas pero muy alejadas respecto de lo que es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Cuando tú te pones a reflexionar, caramba, y dices, por eso no disfrutas a Dios, por eso esperas el culto, por eso esperas a irte al monte y ahí místicamente en tus contemplaciones quieres ver una estrella que venga o algo que se revolotea ahí. Cuando la voz de Dios aquí dice, clama en las calles, y ahí dice a todos, a los simples, oíd mi voz. Eso se refiere a todo lo que ves todos los días. Una madre que diga 16 años volteará a su hogar y dirá, ¿cómo caramba estoy educando a mi hijo para que no termine así? Quizás sea el próximo delincuente. Esa es la reflexión, hasta para cristianos, hasta para gente que realmente está buscando las cosas de Dios. Pero que siempre quieren escuchar nada más en sueños. A ver qué sueño esta noche, a ver qué me habla Dios. Déjate de eso y escucha la voz de Dios. Como dije ya, en la enfermedad, aun seas cristiano, algo, si te enfermas, algo te va a enseñar Dios claramente. Pero ahorita dice aquí la escritura, la sabiduría, oh Dios, clama en las calles. Y es la misma voz tierna, a que si él se acercara como con Moisés, es la misma, la manera cambia, pero la esencia es la misma, la intención es la misma, el deseo de Dios es el mismo, que hablarte, hacerte entender. Si con Moisés Dios quiso hacerlo así, ¿tú para qué le alegas? ¿Tú para qué dices, yo también, Señor, acá yo voy a escuchar la voz? Cállate y vete a escuchar la voz de Dios. Como dice aquí, la sabiduría clama en las calles, alza su voz. ¿Qué reflexionas cuando hay una mujer en la calle que todos los días pasa en minifalda o pasa así enseñando mucho y de repente al otro la violaron? Vístete bien. ¿Sí o no? La sabiduría clama en las calles. Queridos, Dios no nos va a enseñar nada más como tú y yo queremos a veces, o como la religión nos enseñó, o como yo pensaba que yo quería. Mira, Dios me está hablando día a día, hora tras hora, momento tras momento. Cuántas cosas, por eso aquí lo dice, en serio, aquí lo dice, por eso clama en las calles. Clama en las calles. Cuando vas al súper y ves a un pequeñito agarrándose de los cabellos de la madre, ¿no entiendes nada? Y si no entiendes nada es porque tú eres una religiosa o religioso. ¿No te viene a la mente nada? No dice aquí la escritura, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Escúchalo. Sus razones. Pero nosotros queremos ir al culto, queremos que hagan reuniones diario para que nos hablen así de Dios. Y Dios te está hablando a través de muchas circunstancias. Muchas circunstancias de la vida. Muchas. Cuando vas en la calle y te encuentras un féretro. Cuando ves el periódico y dices y lees, salieron de vacaciones.
chocaron. Solo él quedó vivo. Los demás están muertos. ¿Qué te enseña Dios? Valora la familia que te di. Ama la familia que te di. A eso se refiere. Pero por eso dije al inicio, Dios le dijo a Jeremías, te he puesto para arrancar ideas incorrectas y para que ahora nosotros podamos disfrutar la voz de Dios. La voz de Dios a través de tantas circunstancias, a través de tantas situaciones que pasan. Sabes que Dios a mí me ha reprendido de muchas maneras y yo lo acepto. Y yo digo, está bien Dios, está bien a través de tantas circunstancias en la vida. Dios me hace reflexionar. Si tú me dijeras, y te lo digo con mucha honestidad y con integridad, si tú me dijeras esta semana qué cosas te habló Dios, pero no en la Biblia propia, porque también Dios habla a través de la Biblia, lo vamos a ver ahorita. Pero ¿qué te habló Dios al salir a la calle, al ir aquí, al ir allá? Yo te lo podría decir con total integridad. Y lo acepto y lo aprecio. Y me deleito. Y no me da vergüenza ni me siento menos cristiano que otros. Porque yo te diga que jamás he escuchado la voz audible de Dios. Ni una sola visión he tenido, jamás. Y ni un sueño para todo lo que estoy haciendo. Son ideas que Dios pone en mi corazón y lo tomo como la voz de Dios. Y que Él me está hablando. Que Él me quiere enseñar algo. Que Él me quiere mostrar algo. No les dije, y si no se los dije, se los digo ahorita. Creo que fue en una prédica privada, en un estudio privado respecto de la familia. Cuando llegué, escúchenlo, por eso dice la Biblia aquí que la sabiduría clama en las calles. Tú quieres doblar rodilla y no está mal y decir, Dios, aquí háblame, Dios, ya no entiendo, llevo 2 horas aquí, no entiendo. Yo recuerdo que yo salí un día, fui a ver a una persona, iba con mi hijo. Entonces esa persona me dijo, ven, puedes escucharme. Me pasó a su casa, mi hijo se quedó fuera, me pasó a su casa. Y después pasó mi hijo. Pero antes de eso, él me empezó a decir, fíjate, entré a la casa y ves una estufa bien lavadita. Volteé hacia allá y había unas ollas de barro así colgadas, también lavadas. La mesa estaba con unas cuantas sillas. Él estaba solo. Había estufa, pero no estaba la esposa. ¿Sí? Por ahí a un ladito había algunos juguetes, pero no había hijos. ¿Sabes qué? Por vicioso, se fueron. Cuando yo entro a ese lugar, él está no en la mesa, sino en un rincón, en una silla poco alta, comiendo galletas saladas con un refresco. ¿Qué crees que me habló Dios? Yo no soy el místico que está ahí, el hermano que predica en el Remanente 67. Déjenlo porque está ahí en el monte. Está esperando palabra de Dios. No, a mí la palabra de Dios me la da. Como dice aquí, en las calles clama la sabiduría. Cuando yo vi eso, pregúntenle a mi familia, a mis hijos. En la hora de la comida, a todos les dije, ¿qué creen? Que hoy los valore más. Y le dije a mi hijo, ¿por qué? Porque estaba la estufa, porque estaban las ollas, pero no había familia. ¿Y sabes qué te hace reflexionar? Decir, Dios, todo te lo debo a ti. Muchas gracias, Dios. Tú me lo has hecho entender a mí. Me has hecho entender. Por eso aquí dice, aquí la escritura, entiéndanlo de esa manera y busquen así escuchar la voz de Dios en todo momento. Repito, no es esto místico. No es nada místico. En realidad es algo claro. Dice, la sabiduría clama en las calles. Escúchenlo bien. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. Fíjense, en todos lados. Yo no digo que en la reunión Dios no nos hable, pero nos está hablando ahorita. Simplemente quiero quitar la idea mística, errónea, y que tú puedas decir, Dios, qué privilegiado es el ser humano.
¿Y de qué manera tú buscas hablar? No, no vamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? No, ahí siempre estuviste, siempre hablaste, siempre mostraste o diste o quisiste enderezar el camino del ser humano. Y luego dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice ahí, dice sus razones. Dios, a veces no tienes que buscar un texto en la Biblia que diga, ve a la hormiga, oh perezoso. Cuando vas en la calle o cuando ves a tu vecino que se levanta a las 11 de la mañana, diario, sí, y después de eso, a veces no tiene para comer, a veces, o sea, no se supera, etcétera. ¿Tú qué cosa estás viendo? Estás viendo que no es bueno la pereza. ¿Y de quién es esto? De Dios. Pero tú esperas, repito, siempre el culto, siempre cuando deberías de abrazar a Dios. Te lo digo en serio, escúchenlo. Volvámonos a la sencillez y apreciemos la palabra de Dios en lo que vemos, en las circunstancias de la vida, en las situaciones que continuamente vemos. Sí, en las situaciones que continuamente vemos, Dios nos está hablando y nos exhorta y nos dice: hasta cuando simples amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y vean lo que dice el versículo 23, por si alguien tenía dudas que esa es la voz de Dios, dice: volveos a mi reprensión. ¿Y qué dice? Y aquí yo derramaré mi espíritu. Entonces, ¿quién está hablando? Era Dios. ¿En dónde? ¿En las calles? ¿En las entradas de las ciudades? ¿En los lugares de reunión? Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es la manera en que habla Dios. ¿Saben? Y se dan cuenta que reducido queda el significado de decir: hermanos, aprendamos a oír la voz de Dios. A ustedes los sudamericanos, yo no sé, discúlpenme, pero pues así los veo, bien místicos. Sí, el ayuno es bueno, pero métanse en ayuno, hermano, para que Dios le hable. La verdad que a veces, y ahorita vamos a ver otra manera en que Dios nos habla, pero a veces Dios está hablando muchas situaciones a su vida y usted no lo ha entendido, ¿sí? Porque otra manera de hablar por parte de Dios es esta, y es: nos hace saber su voluntad a través de otras personas. Gálatas 2:11. ¿Cuántas cosas hermosas nos enseña Dios? Dice así la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Hasta ahí leemos, no es necesario leer más. Dios nos habla y nos hace ver cosas también a través de otras personas. Cuando yo meditaba en estos versículos, Pedro estaba actuando
en una manera incorrecta. Se le aplica un término a su conducta y es hipocresía, simulación. Pablo lo resistió cara a cara y le dijo, ¿por qué te comportas así? ¿Sí? ¿Por qué obligas a otro a judaizar? Y tú te comportas con una hipocresía. O sea, él lo reprendió. Yo me pregunto, ¿por qué, si él estaba haciendo eso, por qué Dios no le habló directamente a Pedro y que podamos decir, y Dios, cuando Pedro estaba haciendo y actuando incorrectamente, dice la Escritura que en una visión le dio entendimiento para que él pudiera ver y él se dio cuenta y corrigió? No, pero porque era necesario que alguien de por ahí cerca, que vio, que observó, se acercara y le resistiera cara a cara. ¿O por qué Pablo dijo? ¿Por qué no dijo Pablo así? Bueno, puesto que Dios habla directamente al ser humano y que es audible su voz, que le hable a Pedro y que se lo muestre. ¿Hay algún sueño que le tenga en estos días y que le haga ver que está siendo bien hipócrita? ¿Sí? Pero no, Dios puso palabras en la boca de Pablo para reprender a Pedro. Esto quiere decir que la voz de Dios no tan solo la vas a oír directamente de Dios, ni en las maneras que te expliqué, ni a través de enfermedades, ni en las calles como te dije, sino además de todo esto, a través de otras personas. A través de otras personas. Es que Dios va a revelar su voluntad en ti. En otras palabras, aquí Dios estaba revelando su santa y divina voluntad para Pedro, para que dejara esa actitud no conforme al Evangelio. Pregúntate, ¿por qué no le habló Dios directamente? ¿Por qué no hay un evento? ¿Por qué no, así como le dio una visión respecto de cómo de dejar de menospreciar a los gentiles y le dio una visión de animales inmundos, mata y come? ¿Por qué no lo hizo así? Porque no es la única manera. O sea, si tú quieres que Dios nada más te hable a través de sueños, de visiones y audiblemente, vas a menospreciar a todos los que te digan algo. No, es más, no lo vas a tomar como de parte de Dios. No vas a poner el oído y vas a decir, a ver, espérame, a lo mejor aquí Dios me quiere hablar algo. A lo mejor Dios quiere revelar su voluntad a través de esta persona. Y no importa si es cristiano o no es cristiano. Porque Dios no precisamente se va a limitar a que, bueno, yo voy a utilizar una boca de un cristiano para hablarle a otro. No es así. Pues, si utilizó una burra, que es un animal que no alcanza salvación, él puede utilizar a cualquier boca, cualquier ser humano. Y yo lo he visto. En un estudio yo dije respecto de una mujer, cuando su esposo le dice, te largas a la calle, te vas a la calle, ¿verdad? Te vas a la calle, ni siquiera has preparado la comida, ¿verdad? Pero tú andas allá en la calle, predicando. Yo dije así, esa mujer tendría que oír al Espíritu Santo hablando a través de ese hombre. ¿Entonces los impíos tienen al Espíritu Santo? No, caramba, no. Pero ¿es cierto o no es cierto? Si ella dijera, sí, es cierto. ¿Acaso no es lo primero, mi familia? ¿Acaso tengo que andar en la calle predicando cuando ya es la hora? Mi esposo viene a comer, no hay comida y el quehacer no está hecho. Y no, la Biblia dice que tiene que ocuparse de su casa. La palabra de Dios y la verdad, valga la redundancia, es verdad en boca de quien sea. Si llega un borracho teporocho a la casa y le dice a la mujer, te vas a la reunión y ni siquiera le has bañado a los niños y tú vas bien bañadita, mira, y esto, y dice, eres el diablo, yo no te voy a hacer caso, es un impío, porque por cierto, muchos de los que sienten muy santos, muy cristianos, muy acá, de las reuniones de los martes, dicen, es que es bien impío, y pues yo no voy a oír nada de un impío. Ojalá escucharas al impío. A ese que dices que se llama impío, que te dice ni siquiera educas a tus hijos, te lo está diciendo, y es Dios, no es él. Imagínate que un borracho diga, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, aunque esté borracho. Y porque está borracho, ¿no es verdad lo que dijo? Claro que es verdad. Y que aunque esté drogo y que esté como sea, o vaya en la calle y de repente le hables a tu hijo y ni te hace caso, y que te diga, oye señora, pues usted le habló a su hijo, ni le hace caso. Qué mal, unas enseñanzas de la familia a usted, ¿no, señora? Pero es un impío. Va con el cigarro. ¿No es Dios? ¿Ves qué lejos hemos descendido en cuanto a cómo interpretar la Escritura?
Y miren, les quiero decir algo, hay cosas muy hermosas que han pasado en mi vida personal y que hoy son un motor para vivir, y no me lo dijo un cristiano. Y no lo escuché de Dios, porque ya te dije que nunca he escuchado la voz de Dios audible, ni tuve sueños. Una persona empezó a criticar, ese Ricardo, es esto, es lo otro, es aquello. Y yo dije, pues tiene razón. No fui. A ver, ¿qué me revela Dios? ¿Qué me revela Dios? ¿Qué cosa me va a revelar? Me lo está diciendo ahí. Y hay muchas cosas que Dios te está diciendo ahí, pero tú por religiosa, porque tienes ideas bien raras, porque no valoras la voz de Dios, porque si valoraras la voz de Dios, estarías atento en las calles, como leímos ahorita en Proverbios, estarías atento hasta los impíos a ver qué cosa dicen, ¿verdad? Qué vergüenza va a ser que un impío puso un letrero una vez en su hogar, pero en su empresa, y dijo, gracias a todos mis competidores, mis amigos son muy débiles para marcarme mis errores, pero mis enemigos, mis competidores, exaltan mis errores. Gracias porque cuando me dicen mis errores los corrijo. Qué bueno. Tu pintura era una fábrica de pintura. Tu pintura está mal, porque por esto y esto, el color no es tan claro. Qué bueno, vamos a echarle más color para que sea más claro. ¿Sí? Qué vergüenza. Pero el que es cristiano, te están diciendo cosas. Tú te dices cristiano. Te están diciendo cosas que son para cambiar tu vida. Y yo no creo que Dios no haya hablado con mucho cariño a muchos de nosotros. No creo que Dios no haya hablado a muchos. El problema es que por la forma en que lo ha hecho, tú has dicho esto no es de Dios. Y tu mente fantasiosa, religiosa, mística, espera muchas otras cosas. ¿Sí? Y no te atreves a pensar y a decir, es que el Espíritu Santo de Dios me habló hoy. Imagínate, esto es escuchar la voz de Dios. Te puse el ejemplo y hay muchos testimonios ciertos de esto, y a lo mejor muchas mujeres me están escuchando en estos momentos, muchos testimonios de estos en donde vemos a hombres que le dicen a sus mujeres cosas verdaderas, que si dijeran, tienes razón, no voy a ir en este momento por esta razón a la reunión. Mis hijos no te he dado de comer, o no sé, algo, porque quiero ser sensible. ¿Sí? Aquí no caben los soberbios. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el texto que leímos al inicio? Al inicio yo leí un texto en donde dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Para escuchar la voz de Dios se necesita humildad. Porque te vas a tener que callarte tu bocota cuando un impío te esté diciendo algo. Sí. Hay una religión que promueve mucho la limpieza. Y fue a predicarle uno que se dice cristiano. Y le dijo, pues por lo menos báñate, ¿no? No le gustaba bañarse. O no le gustaba asearse. ¿Sí? Y tú dirás, oye, o sea, ¿qué no la voz de Dios? Pónganle ahí en el internet, en el buscador, en el YouTube, pónganle, ¿cómo oír la voz de Dios? Vas a ver las fantasías que te hablan. Vas a ver cómo gente ya enferma a veces de la mente, ¿sí? Ahí te habla de cosas muchas insanas. Esto es la voz de Dios. Aquí está. Así de sencilla, disfrútala, recíbela. No digas que porque no lo dijo el ungido. Miren, imagínense, hay otras personas que porque no entienden estos principios, porque estamos leyendo que Dios habla a través de otras personas. Muchos dicen, sí, Dios habla a través de otras personas. De los que estudiaron en un instituto o de aquellos que les impusieron las manos, están detrás de un púlpito y se desenvuelven bien. Esa voz sí la escucho. Y lo que alguien más te diga, no lo escuchas. Porque para ti no es la voz de Dios. Números. Aquel testimoniazo de un animal que no alcanza salvación, que no va a ir al cielo, no se dice de ellos. Números 22, versículo 21. Qué bonito, ¿no? Ustedes dicen, fuimos al culto y nos predicaron la palabra de Dios y no sabes que ahorita sí. A lo mejor te vas a subir al autobús, al taxi, y algo te va a hablar Dios. Algo bonito, o vas a ver algo que va a remitir tus pensamientos hacia Dios. O vas a llegar a tu casa, o vas a ver a un enfermo. No te rehúses a escuchar la voz de Dios. Deja tu misticismo. Dice aquí la palabra de Dios, capítulo 22, versículo 21. Así, Balaam se levantó por la mañana
y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y va pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada, desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared a otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo: ¿Qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Me he acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Fíjense, podemos limitar a Dios. Si entendemos todo esto que estamos hablando, ¿cuánta bendición van a encontrar ustedes en sus vidas? ¿Por qué? Porque no vas a esperar nada más el momento místico. A lo mejor tú oras en la mañana y le dices: Dios, quiero hacer tu voluntad. Tú conoces mi corazón y sabes que yo no quiero nada malo. Y Dios sabe y conoce tus intenciones. Y no te va a decir en ese momento: sí, yo sé que no quieres nada malo, cuídate porque al rato va a pasar algo así, cuídate en esta situación y circunstancia. No te lo va a decir en esa manera. Pero si tú aprendes a entender de esta manera la voz de Dios, a entender así la voluntad de Dios, y me estoy quedando corto en lo que estoy diciendo porque hay mucho que decir y mucho que hablar al respecto en cuanto a la manera en que habla Dios. Efectivamente, este es un golpe, el golpe más duro contra aquellos que dicen que Dios, para que escuches a Dios, tú tienes que meterte en un cuarto y escuchar su voz audible. ¿A quién ocupó Dios para hacerle volver de su camino? ¿Al hombre? Yo me pregunto, dice que Dios abrió la boca ¿de quién? Del asna. La boca la tienen abierta los animales, de alguna manera, comen. No, más bien le dio el don del habla, para que hablara con un hombre de Dios, imagínate. Este era un hombre de Dios, porque después dice la escritura respecto de él que amó el premio de la maldad, así lo dice la palabra. Pero era un hombre de Dios, era un profeta, era un hombre de Dios. Entonces imagínate este hombre de Dios, qué necesidad de utilizar a una burra para hablarle. ¿Por qué Dios dejó esto en su palabra? Bueno, para que entendamos, Él dejó este texto y esta historia, como las otras que acabamos de leer en estos momentos de Proverbios, donde clama la sabiduría, de cómo Dios se hace saber, se sabe dar a entender a través de otras personas también. ¿Para qué? Para que no limitemos la voz de Dios y no digamos: es que solamente Dios me va a hablar de esta manera. Dios aquí dice: abrió la boca del asna. Ahora alguien va a decir: bueno, entonces para escuchar la voz de Dios que me hablen los animales.
Estás en lo mismo. No, que me hable un animal. Pues a lo mejor no te va a hablar un animal. A lo mejor te está queriendo sacudir a través de la vivencia de tu vecino. Y que él está pasando lo mismo que tú, pero ha tomado malas decisiones como tú. O a lo mejor te está hablando. En una ocasión, yo iba a predicar en un pueblo, en esos donde hay pozos. Y una ocasión, después de un estudio, hablé con una persona y me decía, llorando, me decía, ¿sabes que hoy pasó algo que me hizo ver el amor de Dios? Digo, ¿qué pasó? Ellos sacaban el agua del pozo con una bomba. Entonces, de repente salió el flujo así, pero constante, bien. Pero de repente se detenía y se ausentaba y no había agua. Y después volvía a salir. Y en esa ausencia se pone a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Porque dice, solo por la misericordia de Dios, de esa agua que está saliendo de allá abajo de la tierra, ¿sí? Esto es la misericordia de Dios. El agua que necesito para vivir, ¿sí? O sea, ahí le habló Dios y lo entendió. Que si después, como muchos, se largó a su pecado y a hacer cosas malas, es problema de ellos. Como muchos de ustedes, que muchas evidencias y maneras de hablar, Dios te ha hablado. Dios te ha hablado de muchas maneras. Pero tú no has querido. ¿Sabes por qué? Por tu soberbia y porque te aferras a dogmas. ¿Sí? Pero yo me pregunto y digo, ¿cómo es posible o por qué Dios no le habló directamente a él? Que después lo hizo, pero quiso convencerle a través de un animal. Porque tuvo que abrir los ojos del profeta y éste viera al ángel de Jehová, que era Dios mismo. ¿Por qué? Necio. Porque no creyó que esa fuera la voz de Dios, como tú no crees. Ay, ¿cómo es posible que vi al vecino que no educa a sus hijos y esa sea la voz de Dios? No, esa es. Oh, ¿cómo es posible que esta burra es un asna? Está hablando y ella no me va a enseñar a mí. O sea, tú no crees que sea la voz de Dios. Tú no crees que sea la voz de Dios, la voz de tu esposo impío que te está diciendo cosas ciertas, la voz ahí en el mercado, el hombre que te está diciendo cosas ciertas y dices, es que es un impío, hasta está aquí colgando la muerte, adora la muerte, etc. Será lo que será, pero ya lo dije, la palabra de verdad y la palabra de Dios es verdad en cualquier persona, aunque, válgame la redundancia, aunque la diga el borracho, aunque quien la diga, ¿sí? Dios te está hablando a través de eso. Termino con segunda de Pedro. Yo quisiera hablar un montón ahorita, pero no abrir y cerrar de ojos, ya es la 1:30. Nada más un último texto. Terminamos segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Dice así segunda de Pedro, y con esto ya terminamos. Cuando ustedes tomen como bendita la palabra de Dios, pero en lo que expliqué, porque estoy tomando textos bíblicos, y digas, bendita boca de aquella persona que hoy me habló. Te preguntaremos, ¿quién es? Es el adúltero. ¿Cómo? ¿Te habló Dios a través del adúltero? Tú no le vas a poner a Dios límite. Ni le vas a decir, yo quiero que me hables de esta manera, Dios. Porque ya lo leímos, como dice Dios que hasta en las calles, en las entradas, les dice, vuélvanse a mi reprensión. Y yo, dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Sí? A través de enfermedades. Sí lo va a hacer y lo puede hacer a través de sueños. Pero ahorita te voy a dar un argumento fuerte por el cual el día de hoy es bien difícil que alguien tenga una visión y sea cierta y sea verdadera. Ahorita te voy a dar un testimonio ya casi terminando lo que conocemos como Nuevo Testamento en la palabra de Dios. ¿Sí? Dice aquí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, en vuestros corazones. ¿Por qué quiero terminar con este texto sencillo? El día de hoy, si enumeramos a las personas que han dicho yo vi y escuché a Dios, y el resultado de su conducta y de sus acciones, te das cuenta que las personas y la mayoría, quizás, bueno, en el caso de la mayoría de los que he escuchado y conocido, son retorceduras, engaños, mentiras. A semejanza de en los tiempos de Jeremías que decían, soñé, soñé, y así ha dicho Jehová, Él me habló. Dice aquí que tenemos la palabra profética más segura, se refiere a la Biblia. En el contexto está hablando de aquel evento en donde estuvo Pedro, cuando Cristo estuvo en la tierra, de la transfiguración, en donde oyeron una voz, ¿sí? Este es mi hijo amado, ahí lo dice. Pero a pesar de eso, dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Y otra manera de hablar por parte de Dios al ser humano es la palabra. Y muchos dejan la palabra, no se ponen a leerla y a creerla, y prefieren cerrar los ojos, o ir al culto, o ir al cerro y decir, dame palabra, cuando aquí está la palabra. Queridos, yo les dije hace rato, no debemos dejar que otros piensen por nosotros. Porque en la manera que estoy hablando, y me faltó hablar otras cosas respecto de cómo Dios nos habla, y que son muy hermosas también. Pero el tiempo se fue, y se fue rápido, y terminamos, y les digo, ¿por qué? Porque en otros momentos Dios usaba mucho de hablar audiblemente y de visiones. Yo lo he razonado así, dentro de mi meditación. Imagínense que yo le diga a Dios, Dios, revélame, Señor, revélame cómo tengo que educar a mis hijos. Y toda mañana se lo digo, pero no estudio. Señor, revélame, háblame, pero yo quiero oír algo. Y ese día salí y vi a un escuincle berrinchudo pegándole a su mamá y no, no entendí nada, ¿no? Revélame. Todo lo que nosotros tenemos o las respuestas que necesitamos en nuestra vida, les digo una cosa, están aquí en la Escritura. Todo. Llámese, miren, quiero decirles algo. Yo con mucha humildad era muy dado antes a dejar que otros pensaran por mí. Cuando aprendí a escuchar la voz de Dios como lo estoy explicando ahorita, y cuando aprendí a escuchar y a leer la Biblia y a entenderla, muchas cosas cambiaron en mi vida. Y quiero decirles algo, que si yo hubiera seguido así como estaba antes, dejando que otros pensaran por mí, y es un problema mío, no de ellos. Yo estaba pensando o dejándole mi responsabilidad, o tú habla con Dios y a ver qué te dice Dios para mí. Ah, Dios dice que trates hacia tu familia. Ah, ok, está bien, ya, tú me lo dijiste. O sea, nosotros no debemos dejar que otros piensen por nosotros. Cuando tú te acercas a la Escritura, dime y pregúntame. Si tú me preguntas y me dices, a ver, tengo este problema, ¿qué dice la Escritura? Te lo puedo decir, porque para todo hay aquí una respuesta, y una respuesta muy adecuada. Pero aquí está, dice, la palabra profética más segura. ¿Qué tantas cosas tienen que estar haciendo allí? Diciendo, buscando visiones. ¿Visiones para qué? La visión está clara. Sirve a Dios en una forma clara, sencilla, compórtate, sé de corazón recto, íntegro. ¿Qué caramba están ahí pensando? ¿Qué quieres interpretar cosas? Que muchos los he visto y oído. Ahí están en el libro de Daniel y quieren interpretar cada párrafo de lo que dice ahí la Escritura, de Apocalipsis. Te vas a cansar y no vas a entender. O vas a sacar... muchos de los que estudian el Apocalipsis, sus comentarios más bien parecen desfiguros ahí de literatura, son desfiguros. Ni siquiera pueden dar una explicación exacta. ¿Sí? ¿Para qué divagamos en otras cosas cuando las cosas que necesitamos nosotros para nuestro diario vivir, ahí están en la Escritura, en una manera muy, pero muy sencilla? ¿Se dan cuenta? Nosotros no somos una iglesia así, quiero llamar ese término y quiero que se me entiendan en el contexto correcto, mística. A ver, hermanos, ¿se dan cuenta que yo ni siquiera hago llamados? Llevo como 5 años o más
que no hago llamadas. A ver, desocupen las bancas de enfrente. Y cierren los ojos de aquí. Puro llanto, puros emociones, puro acá, puro allá, y a salir a hacer lo mismo. No, váyanse a razonar. Y esto es con Dios. Entonces, ¿cómo ministramos a la gente? A nosotros nos damos cuenta y se ve quién quiere buscar, le atendemos, le buscamos o nos buscan y ahí estamos pendientes. No hemos dejado que yo recuerde a ninguna persona que quiera buscar y no le atendamos. Pero no somos una iglesia. A ver, ¿qué soñó hermano Constantino ahora? ¿Qué soñó hermano Miki? Coméntenos su sueño, hermano. Bueno, si en algún momento hay un sueño que nos advierta de algo, pues qué bendición, ¿no? Pero Dios es más racional. Y dije hace rato, y lo dije varias veces, volvamos a lo sencillo. Vamos a cerrar los ojos, darle gracias a Dios por su palabra tan sencilla y salir dispuestos en este día a recibir, valorar, apreciar, disfrutar la palabra de Dios. Padre, gracias Dios. Gracias por la sencillez en la que tú siempre hablas, Dios. Tú no te limitas a una manera de hablarle al ser humano. Muchos sí la limitan a un momento de ayuno, de oración prolongado y dicen que les habló Dios. Pero tú nos hablas a cada momento, Señor. Tu voz a veces la vemos y no entendemos por qué. Tampoco lo cuestionamos, a veces a través de un impío, a veces a través de un animal, a veces a través de una circunstancia desagradable, pero que nos deja una enseñanza y que a veces o muchas veces nosotros no queremos recibir como tu palabra. O la voz de alguien que se preocupa por nosotros para exhortarnos y decirnos algo, como Pablo lo hizo con Pedro. Padre, era sencillo que tú en sueños le revelaras que estaba actuando hipócritamente Pedro, pero quisiste usar la boca de otro individuo. Señor, que entendamos la manera en que tú hablas, Señor. Que entendamos que no solo es un misticismo, sino que es algo sencillo. Gracias, gracias te damos y síguenos bendiciendo y ayudando en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas. Si Dios quiere, nos vemos en 8 días.